have apprehended a dangerous experiment. Where is he? He escaped. He is trying to find the police cruisers. He took the red one. What hideous planet is caught in your crosshairs? Shooting star! I wish for a friend. Like a best friend. What the hell? Han pasado más de 2 décadas desde que Lilo y Stitch se ganara un huequito especial en nuestros corazones. La versión animada de 2002, con su inusual combinación de travesuras alienígenas, drama familiar y mucho espíritu hawaiano, demostró que una película para niños podía ser tan divertida como emocionalmente demoledora. El secreto estaba en su envoltorio, una historia sobre la pérdida, la resiliencia y el valor de la familia. Ohana, envuelta en risas, música pegajosa y personajes tan encantadores como disfuncionales. Comencemos. Pero ahora estamos en 2025 y la maquinaria de remakes de Disney no conoce límites ni remordimientos. Le ha tocado el turno a Lilo y Stitch, esta vez bajo la dirección de Tim Fleischer Camp. Marcel the Shell with Shoes On. Y aunque el resultado no es un desastre, ni de lejos, tampoco es la joya cálida y chispeante que recordábamos. Es como reencontrarse con un viejo amigo en una llamada con mala conexión. Reconoces la esencia, pero algo se ha perdido en la traducción. La fidelidad al material original es innegable. Esta nueva Lilo y Stitch respeta la estructura narrativa de la animación de Sanders y de Blues, casi cuadro por cuadro, conservando muchos de sus momentos icónicos y personajes entrañables. Stitch sigue siendo ese revoltoso experimento genético, adorable y caótico, que cae en la Tierra escapando de las autoridades galácticas. Lilo, interpretada con sorprendente soltura por Maya que Aloha, sigue siendo esa niña solitaria, intensa, con más sensibilidad que filtro social, y Nani, Sidney Agudón, como su hermana y figura materna improvisada, aporta una mezcla necesaria de calidez y preocupación adulta. La dinámica entre las hermanas es el alma de la película, y en ese sentido, esta versión no pierde el rumbo, que Aloha y Agudón tienen química, y la película les da espacio para explorar esa relación marcada por la tragedia y la ternura. Los actores secundarios, en especial Zach Galifianakis como el Dr. Jumba y Billy Magnussen como Plicky, se suman con entusiasmo, aunque sus versiones humanizadas pierden parte del absurdo visual que hacían tan divertidos a sus equivalentes animados. El gran problema es el mismo que arrastra toda esta ola de remakes. Al pasar de la animación a live action, la historia se vuelve menos mágica y más literal. Lo que antes era un universo estilizado con licencia para exagerar, ahora está limitado por la lógica visual del mundo real. Ver a Stitch CGI corriendo por un Hawái realista es encantador por momentos, pero también pone en evidencia las costuras del cuento. La suspensión de la incredulidad, tan generosa en la animación, cuesta más cuando hay carne y hueso de por medio. Además, el guión firmado por Chris Kalani Wright y Mike Van Wees apenas arriesga. Sus actualizaciones son mínimas y logísticas, pequeños ajustes de personajes, alguno que otro cambio de diálogo, cameos simpáticos como Amy Hill y Tia Carrere reinterpretando nuevos papeles, pero no hay una visión renovadora detrás, ningún intento serio de hacer algo más que calcar la historia original, y en el proceso se estira innecesariamente una trama que antes era ágil y compacta. El Lilo y Stitch de 2025 no es una mala película, de hecho en muchos sentidos es un remake correcto, visualmente atractivo, respetuoso con la fuente, moderadamente entretenido, pero su mayor virtud, la fidelidad, también es su mayor lastre. Al no ofrecer una nueva perspectiva ni enriquecer el relato original, se siente como un eco lejano, más funcional que emocionante, y eso duele un poco más cuando recuerdas que la versión animada lograba en 85 minutos lo que esta no alcanza ni con todo el CGI del mundo, tocarte el corazón sin pedir permiso. Tal vez los niños de hoy la disfruten, y eso está bien, pero quienes crecimos con la original, quienes todavía se emocionan al oír Ohana significa familia, probablemente volvamos a nuestros DVDs con más
cariño que nunca, porque a veces los clásicos no necesitan ser rehechos, solo necesitan ser recordados. La nueva Lilo y Stitch es un esfuerzo digno, pero no inolvidable. Su mayor virtud es recordarnos por qué la versión animada fue tan especial. Su mayor defecto, quizá, es hacer que queramos volver corriendo a verla, porque al final del día la animación sigue siendo, en palabras no dichas pero evidentes, el mejor medio para contar ciertas verdades disfrazadas de fantasía. Y Disney, más que nadie, debería saberlo. Por eso yo le doy un 6.8 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.